En un mundo donde cada hallazgo en el pasado puede redibujar las líneas de nuestra historia, la arqueología y la ciencia nos ofrecen ventanas a historias y vidas que nunca imaginamos. Huesos antiguos revelan nuevas ramas en el árbol evolutivo. ADN desconocido desafía lo que sabemos de nuestra propia especie, y restos fósiles cambian nuestra percepción de quiénes fuimos y cómo llegamos hasta aquí. Cada descubrimiento no es solo un fragmento del pasado, sino una pieza de un rompecabezas global que redefine quiénes somos y los misterios que aún no conocemos. Hoy, te llevaré a través de hallazgos tan sorprendentes que el mundo aún no logra asimilar sus implicaciones. Exploraremos secretos ocultos en la Tierra que desafían la historia tal como la conocemos. El hallazgo de Homo luzonensis. En la isla de Luzón, Filipinas, se produjo un descubrimiento sorprendente en el campo de la evolución humana. En el año 2007, los científicos desenterraron un diminuto hueso del pie que databa de 67.000 años. Este hallazgo, en principio aislado, tomó mayor relevancia cuando se realizaron más excavaciones en 2011 y 2015. Los restos desenterrados incluían 12 huesos de manos y pies, un fragmento de fémur y algunos dientes. Aunque estos restos parecían humanos, algo no cuadraba. Los estudios detallados revelaron que estos huesos no pertenecían a los Homo sapiens ni a ninguna otra especie conocida hasta el momento. En lugar de ello, los científicos determinaron que los restos correspondían a una nueva especie llamada Homo luzonensis. Esta especie primitiva, con características anatómicas distintivas en sus dientes y mandíbulas, presentaba diferencias cruciales respecto a los humanos modernos y otros homínidos. Este descubrimiento ha suscitado preguntas importantes sobre la evolución humana, especialmente en relación con la dispersión de nuestros ancestros por las islas del sudeste asiático. ¿Cómo llegaron a Luzón? ¿Evolucionaron allí de forma aislada? Aún no hay respuestas definitivas, pero Homo luzonensis ya ha dejado una marca imborrable en nuestra comprensión de la prehistoria humana. ADN desconocido en los melanesios. En 2016, un grupo de científicos realizó un descubrimiento asombroso al analizar el ADN de los melanesios, un grupo humano que habita el Pacífico Sur, en regiones como Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón. Durante el estudio se esperaba encontrar rastros de ADN de neandertales o denisovanos, las especies humanas extintas más comunes. Sin embargo, lo que hallaron fue mucho más sorprendente. El análisis reveló la presencia de ADN de una especie humana extinta, hasta ahora desconocida. Este hallazgo sugiere que los melanesios tienen ancestros de una especie humana aún no identificada, lo que complica aún más la ya intrincada historia de la evolución humana. La mayoría de los europeos y asiáticos poseen entre un 1 y un 4% de ADN neandertal, pero los melanesios, además de un porcentaje significativo de ADN denisovano, también presentan rastros de este tercer grupo misterioso. Este descubrimiento sugiere que la evolución humana fue mucho más compleja de lo que se creía. A medida que los seres humanos modernos migraban y se mezclaban con otras especies humanas, el legado genético de nuestros ancestros se volvía cada vez más diverso, algo que sigue desconcertando a los científicos hoy en día. Mandíbula humana primitiva en Europa. En un yacimiento arqueológico en España, se realizó un descubrimiento que cambió la percepción sobre la llegada de los humanos modernos a Europa. Durante mucho tiempo, se pensó que los neandertales fueron los primeros habitantes humanos del continente, y que los Homo sapiens llegaron mucho después. Sin embargo, el hallazgo de una mandíbula humana ha puesto en duda esta cronología. Este fósil, que en un principio se creyó pertenecía a un neandertal, fue reanalizado y datado hace entre 45.000 y 6.000 años. El análisis genético y morfológico reveló que pertenecía a un Homo sapiens, no a un neandertal. Aunque este descubrimiento no cambia dramáticamente el conocimiento sobre la migración de los primeros humanos a Europa, sí introduce matices importantes en la historia evolutiva. Este hallazgo sugiere que los humanos modernos y los neandertales coexistieron en Europa por un periodo más largo de lo que se pensaba, lo que plantea nuevas preguntas sobre la interacción entre ambas especies en la prehistoria del continente. Fósiles de denisovanos en el sudeste asiático.
una especie humana extinta que coexistió con los neandertales y Homo sapiens, siguen siendo un misterio para la ciencia. Hasta hace poco, los fósiles de denisovanos solo se habían encontrado en Siberia. Sin embargo, en 2022, un descubrimiento en Laos proporcionó una nueva pieza al rompecabezas. En la cueva de Cobra, en el sudeste asiático, los científicos encontraron un diente fósil que pertenecía a un denisovano. Este hallazgo fue significativo, ya que se trataba del tercer sitio en la región con evidencia confirmada de esta especie. El análisis del ADN del diente, que data de entre 164.000 y 1.000 años, reveló que pertenecía a una joven mujer. Este descubrimiento ha ayudado a los científicos a mapear la distribución de los denisovanos y su influencia genética en las poblaciones modernas de Asia, Indonesia y Nueva Guinea, confirmando que su impacto evolutivo fue mucho más amplio de lo que se creía. Australopithecus y Google Earth en la antropología. En una curiosa combinación de tecnología moderna y arqueología, el uso de Google Earth permitió a un grupo de científicos liderado por el Dr. Lee Berger realizar un importante descubrimiento en Sudáfrica. Utilizando imágenes satelitales, Berger y su equipo identificaron una serie de cuevas inexploradas en Malapa, cerca de Johannesburgo, lo que llevó al hallazgo de fósiles de Australopithecus. Los Australopithecus, ancestros directos de los humanos modernos, vivieron hace más de 2 millones de años. Estos homínidos, que caminaban erguidos pero aún conservaban características similares a los simios, desempeñaron un papel crucial en la evolución humana. Gracias a la tecnología, los científicos pudieron identificar sitios clave para la excavación, ahorrando tiempo y recursos. El descubrimiento de estos fósiles ha proporcionado información valiosa sobre la vida de los primeros homínidos y ha demostrado que la tecnología moderna puede ser una herramienta poderosa para desenterrar el pasado. El esqueleto de Lucy. En 1974, un grupo de antropólogos liderado por Donald Johanson hizo uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la evolución humana. En la región de Afar, Etiopía, desenterraron el esqueleto casi completo de un Australopithecus afarensis al que llamaron Lucy. Este hallazgo revolucionó la comprensión sobre nuestros ancestros más antiguos. Lucy vivió hace aproximadamente 3.200.000 años y sus restos muestran una combinación fascinante de características simiescas y humanas. Aunque su cráneo era pequeño, más parecido al de un chimpancé, su pelvis y piernas indicaban que caminaba erguida, como los humanos modernos. Este descubrimiento probó que el bipedalismo, una de las características más distintivas de los seres humanos, se desarrolló mucho antes de lo que se creía. El esqueleto de Lucy, con su pequeño tamaño y estructura ligera, ofreció a los científicos una visión clara de cómo vivían los homínidos hace millones de años. Lucy sigue siendo un símbolo de los avances en la comprensión de nuestros orígenes y su nombre se ha convertido en sinónimo del proceso evolutivo que dio origen a los humanos. Fósiles de 400.000 años con ADN denisovano. Un descubrimiento realizado en España en 2023 arrojó nueva luz sobre la migración de los denisovanos, una especie humana extinta, a Europa. Un equipo de científicos logró extraer ADN de un fragmento de hueso encontrado en las montañas de Atapuerca, lo que reveló la presencia de ADN denisovano en la región. Este hallazgo fue sorprendente, ya que se creía que los denisovanos habían habitado únicamente en Asia. La posibilidad de que estos antiguos homínidos hubieran llegado hasta Europa plantea nuevas preguntas sobre su interacción con otras especies humanas, como los neandertales y Homo sapiens. Aunque los estudios sobre los denisovanos todavía están en sus primeras etapas, este descubrimiento es un paso importante para comprender la compleja historia de la evolución humana en el continente europeo. ¿Podrían haber dejado una mayor huella genética en las poblaciones humanas modernas de lo que imaginamos? El tiempo y la investigación dirán. El descubrimiento del hombre dragón. En China, un hallazgo asombroso ha reavivado el debate sobre la evolución humana. En el noreste del país, se desenterró un cráneo casi completo que databa de hace al menos 146.000 años. Lo que hizo especial a este cráneo no fue solo su antigüedad, sino sus características únicas, que llevaron a algunos científicos a sugerir que pertenece a una nueva especie humana, el Homo longi.
también conocido como el hombre dragón. El cráneo, de gran tamaño y con una prominente cresta sobre las cuencas oculares, ha generado controversia en la comunidad científica. Algunos investigadores sostienen que se trata de una especie lo suficientemente distinta de Homo sapiens y otros homínidos conocidos, mientras que otros creen que podría estar más relacionado con los denisovanos. A pesar de la controversia, el descubrimiento del hombre dragón ha añadido otra pieza al rompecabezas de la evolución humana en Asia. Este fósil plantea nuevas preguntas sobre las interacciones entre las diferentes especies humanas que coexistieron durante el Pleistoceno. El cráneo del hombre de Dalí, descubierto en 1978 en la provincia de Shaanxi, China, ha desconcertado a los científicos durante décadas. Este fósil, que data de hace 200.000 años, presenta una mezcla intrigante de rasgos primitivos y modernos, lo que ha llevado a un debate continuo sobre su lugar en la evolución humana. El cráneo tiene características típicas del Homo erectus, como la frente prominente y las paredes craneales gruesas, pero también muestra rasgos más cercanos al Homo sapiens, como una capacidad craneal mayor. Esta combinación ha generado teorías contradictorias entre los investigadores. Algunos creen que el hombre de Dalí podría ser una forma tardía de Homo erectus, que evolucionó hacia una especie más avanzada, mientras que otros sugieren que podría ser un ejemplo de una especie intermedia entre Homo erectus y Homo sapiens. Independientemente de la teoría, el hombre de Dalí sigue siendo un enigma en el registro fósil y una pieza clave para comprender la evolución humana en Asia. Cráneo de un simio de 13 millones de años. En Kenia, un equipo de investigadores hizo un hallazgo sorprendente al desenterrar el cráneo de un simio bebé que vivió hace 13 millones de años. Este fósil, increíblemente bien conservado, ofrece una ventana única al pasado, ya que pertenece a una especie de hominoideo aún no clasificada. El cráneo muestra similitudes con los gibones modernos, lo que ha llevado a los científicos a teorizar que podría ser un ancestro temprano de los primates actuales. Durante el período de los Miocenos, que abarcó desde hace 23 millones de años hasta hace 5 millones de años, los primates se diversificaron en numerosas especies, muchas de las cuales aún no han sido descubiertas. Aunque este simio bebé no es un antepasado directo de los humanos, su descubrimiento proporciona información valiosa sobre la evolución de los primates y las complejas ramificaciones que llevaron a la aparición de los homínidos, nuestros ancestros más antiguos. Descubrimiento de Homo naledi. En el sistema de cuevas de Rising Star, en Sudáfrica, se hizo un descubrimiento extraordinario en 2015. El Homo naledi, una especie humana extinta que sorprendió a la comunidad científica por su mezcla de características primitivas y avanzadas. Los restos de Homo naledi, hallados en lo profundo de la cueva, incluían más de 1.500 fragmentos óseos, lo que lo convierte en uno de los descubrimientos de homínidos más completos hasta la fecha. El Homo naledi tenía un cerebro relativamente pequeño en comparación con los humanos modernos, pero su estructura esquelética sugiere que era un caminante bípedo eficaz. Lo más sorprendente fue la evidencia de que esta especie podría haber utilizado fuego para iluminar las cuevas y posiblemente haber enterrado a sus muertos, una conducta que antes solo se asociaba con Homo sapiens. Este hallazgo desafía las suposiciones previas sobre el desarrollo de conductas avanzadas en especies con cerebros pequeños y ha abierto nuevas preguntas sobre las capacidades cognitivas de los primeros homínidos. Huesos de wombat gigante. En Australia, un nuevo estudio ha cambiado la percepción sobre la megafauna que habitaba el continente durante la prehistoria. Uno de los animales más emblemáticos era el diprotodón, una criatura similar a un wombat gigante, que se extinguió hace decenas de miles de años. En 1984, se descubrió un diente de esta especie que parecía tener marcas de corte, lo que llevó a los científicos a creer que los primeros australianos cazaban a estas criaturas. Sin embargo, un análisis reciente de este diente ha desmentido esta teoría. El investigador a cargo del estudio concluyó que las marcas no fueron hechas por humanos, sino probablemente por pequeños mamíferos carroñeros que se alimentaron del cadáver. Esta nueva interpretación cambia la narrativa de la interacción entre los humanos y la megafauna en Australia. El diprotodón sigue siendo una de las criaturas más fascinantes de la prehistoria australiana,
Pero este estudio revela que su relación con los humanos pudo haber sido mucho más indirecta de lo que se pensaba originalmente. Cruzamiento entre humanos y neandertales. Hace más de 47.000 años, los humanos modernos y los neandertales compartieron territorio y, sorprendentemente, también compartieron genes. Los estudios de ADN han revelado que, fuera de África, los humanos actuales tienen entre un 1 y 2% de ADN neandertal, lo que confirma que ambas especies se cruzaron en varias ocasiones. Este descubrimiento, realizado en la última década, ha revolucionado nuestra comprensión de la historia humana. Anteriormente, se pensaba que los neandertales y Homo sapiens eran especies completamente separadas. Sin embargo, la evidencia genética muestra que los encuentros entre ambos grupos no solo fueron frecuentes, sino también productivos, ya que dejaron un legado genético en la población humana actual. El cruzamiento con los neandertales no fue un evento aislado. Los estudios sugieren que estas interacciones ocurrieron durante varios miles de años. Esto plantea preguntas fascinantes sobre cómo se desarrollaron las relaciones entre los neandertales y los humanos modernos, y cómo estas influencias genéticas han afectado a nuestra especie. El niño Taung y su muerte por un águila. En 1924, en Sudáfrica, se descubrió el cráneo de un niño que cambió para siempre la comprensión de nuestros antepasados. El niño Taung, como se le llamó, pertenecía a la especie Australopithecus africanus, un homínido que vivió hace más de 2 millones de años. Por mucho tiempo, se creyó que el niño había sido atacado y asesinado por un gran felino, posiblemente un leopardo. Sin embargo, investigaciones recientes han revelado una teoría completamente diferente. Un estudio más reciente sugiere que el niño Taung fue víctima de un águila gigante. La evidencia en el cráneo, que muestra marcas de garras y picos, coincide con las heridas típicas causadas por grandes aves rapaces, similares al águila coronada africana. Se cree que el águila habría atacado al niño desde el aire, llevándoselo como presa. Este hallazgo no solo ha cambiado la forma en que vemos la vida de los primeros homínidos, sino que también demuestra el peligro constante al que estaban expuestos en su entorno. El niño Taung sigue siendo uno de los fósiles más importantes y trágicos de la paleoantropología. Tecnología LIDAR y la civilización maya. La tecnología moderna ha permitido a los arqueólogos realizar descubrimientos impresionantes en lugares que antes eran inaccesibles. En las selvas de Guatemala, los investigadores han utilizado la tecnología LIDAR, detección y localización por luz, para mapear el terreno oculto bajo la densa vegetación y han revelado ciudades enteras de la antigua civilización maya que permanecían desconocidas. LIDAR funciona emitiendo pulsos de luz láser desde aviones que vuelan sobre la selva. Estos pulsos rebotan en el suelo y permiten crear mapas tridimensionales de las estructuras enterradas bajo los árboles. Gracias a esta tecnología, se han identificado cientos de nuevas estructuras, incluyendo templos, pirámides y redes de carreteras que conectaban las ciudades mayas. El descubrimiento ha cambiado la percepción de la civilización maya, revelando que sus ciudades eran mucho más extensas y complejas de lo que se pensaba. La tecnología LIDAR sigue siendo una herramienta poderosa para los arqueólogos, permitiendo desenterrar los secretos de civilizaciones antiguas sin necesidad de excavaciones físicas. Descubrimiento de civilizaciones antiguas en las Azores. Durante siglos, se pensó que los marineros portugueses fueron los primeros en habitar la isla de Santa María, en las Azores, cuando llegaron en 1427. Sin embargo, nuevos estudios arqueológicos han revelado que esta isla estuvo habitada al menos 700 años antes de la llegada de los portugueses. Los investigadores han encontrado artefactos neolíticos que sugieren que una civilización anterior vivió en la isla, posiblemente utilizando técnicas agrícolas avanzadas y herramientas de piedra. Estos hallazgos han sacudido la comprensión tradicional de la historia de las Azores y han abierto nuevas preguntas sobre quiénes fueron estos primeros habitantes y cómo llegaron a la isla. Este descubrimiento cambia la narrativa de los primeros asentamientos en las islas del Atlántico y muestra que la historia de la colonización humana es mucho más compleja de lo que se pensaba. Cucharas neolíticas y la nutrición prehistórica.
Recientemente, los arqueólogos desenterraron un conjunto de cucharas hechas con huesos de animales que datan del período neolítico, hace unos 7500 años. Estos utensilios, utilizados por madres prehistóricas para alimentar a sus bebés, ofrecen una visión fascinante sobre el conocimiento avanzado de la nutrición en esa época. El descubrimiento de estas cucharas sugiere que los seres humanos prehistóricos comprendían la importancia de la alimentación complementaria para los bebés, algo que ayudó a garantizar su supervivencia. Además, las cucharas, cuidadosamente talladas, indican que estos grupos tenían un conocimiento práctico sobre cómo procesar alimentos de manera efectiva para los más pequeños. Este hallazgo no solo proporciona información sobre las prácticas nutricionales de la época, sino que también destaca la importancia de la tecnología básica en la supervivencia de las primeras sociedades humanas. La adaptación y la innovación siempre han sido claves en la historia de la humanidad, y estas cucharas son una prueba tangible de ello.